Exigió el divorcio por mensaje para robar la casa que construí. No sabía que yo tenía un as bajo la manga que expondría la codicia de toda su familia frente a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La luz del monitor de mi computadora parpadeaba, proyectando un resplandor azul sobre los planos de un centro comunitario que ocupaban toda mi mesa de trabajo. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con la energía de media mañana, pero dentro de mi estudio, el único sonido era el suave rasguido de mi lápiz sobre el papel. Era mi santuario, el lugar donde las líneas y los ángulos se convertían en espacios para que la gente viviera, riera y soñara. En ese momento, sentía una profunda satisfacción. Era el arquitecto Javier Ramírez, un hombre que construía futuros. No sabía que el mío estaba a punto de ser demolido. Mi teléfono vibró sobre un montón de bocetos. Lo ignoré. Un minuto después, vibró de nuevo. Con un suspiro, lo tomé, esperando un correo de un proveedor o un mensaje de un cliente. Pero era de ella. De Sofía. Mi esposa. La pantalla mostraba una notificación de mensaje de texto. 9 palabras. 9 palabras que congelaron la sangre en mis venas y detuvieron el zumbido de la ciudad en mis oídos. Quiero el divorcio. Toda comunicación a través de mi abogado. Leí el mensaje 1, 2, 5 veces. No había un lo siento. No había un necesitamos hablar. No había rastro de los 15 años de matrimonio, de las risas compartidas, de las promesas susurradas en la oscuridad. Solo un decreto frío, impersonal, como si lo hubiera enviado un extraño. Como si estuviera cancelando una suscripción. La noche anterior habíamos cenado juntos. En silencio, sí, pero juntos. No hubo gritos, no hubo una pelea final. Solo este golpe digital, ejecutado con la precisión de un asesino. Mi primera reacción fue un vacío. Un hueco helado se abrió en mi pecho. Mis dedos se sentían entumecidos. Quería llamar, gritar, exigir una explicación, pero las palabras del mensaje eran una muralla de hielo, toda comunicación a través de mi abogado. Era una orden. Una declaración de guerra. Tras lo que parecieron horas, con el corazón martillando contra mis costillas, respondí. Mi pulgar temblaba sobre la pantalla. Escribí una sola palabra, la única que mi cerebro en shock pudo formular. Entendido. Y le di a enviar. No por frialdad, sino porque estaba paralizado. En ese instante, supe que el Javier que perdonaba todo, el que ponía a la familia de ella por encima de todo, acababa de morir. En lugar de hundirme en la desesperación, hice algo que ni yo mismo esperaba. Ignoré la oleada de dolor y abrí mi lista de contactos. Busqué un nombre que no había marcado en años. David. Un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado conocido en los círculos legales como un tiburón. Un hombre que nunca dejaba que la emoción nublara su juicio. Sonó 2 veces antes de que contestara con su voz grave y directa. Diga. David, soy Javier. Javier Ramírez. Hubo una pausa. ¿Javier? Vaya, hombre, años sin saber de ti. ¿Cómo estás? Tragué saliva, forzando las palabras a salir. Necesito contratarte, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Creo que mi matrimonio se ha acabado. Esa misma noche, empezó la guerra psicológica. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi suegra. Siguiendo el instinto que ya se estaba forjando en mí, no contesté. Un minuto después, llegó un mensaje de voz. Su tono era una obra maestra de la manipulación, una mezcla empalagosa de falsa dulzura y veneno. Javier, hijo, estamos muy preocupados, arrullaba. Sofía está destrozada, no para de llorar. No sé qué le has hecho, pero espero que hagas lo correcto por ella. Después de todo lo que ha sacrificado por ti, si no lo haces, esto se pondrá muy feo.
Al día siguiente, conduje hasta la casa. Nuestra casa. La que yo había diseñado, la que había construido con el dinero de la herencia de mi abuelo y cada centavo de mis ahorros. Necesitaba verla, necesitaba una última oportunidad para buscar a la mujer que amaba en sus ojos. Pero no llegué a la puerta. Elena estaba allí, como una gárgola guardiana, bloqueando la entrada. Ella no quiere verte, dijo, su voz tan dura como el concreto. Respeta su decisión. Ahora, si nos disculpas, tiene una cita con su abogado. Detrás de ella, a través de la ventana del salón, vi a Sofía por un instante. Su mirada se cruzó con la mía. No vi tristeza. Vi algo indescifrable. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O era indiferencia? Antes de que pudiera decidirlo, Elena corrió la cortina, borrando la imagen y cualquier esperanza que me quedara. Me quedé allí, en la acera, sintiéndome como un extraño frente a mi propia vida. Entendido, pensé para mis adentros. La guerra ha comenzado. La oficina de David era minimalista y moderna, un reflejo de su mente ordenada. Me senté frente a su escritorio de cristal, sintiéndome como una estructura a punto de colapsar. Él, en cambio, estaba tranquilo, metódico. Javier, escúchame bien, dijo, inclinándose hacia adelante. Desde este segundo, estás en guerra. No hables con ella. No respondas a su familia. Corta toda comunicación personal. Conviértete en un fantasma. Mientras tanto, reúne cada papel, cada recibo, cada correo. Vamos a construir una fortaleza, ladrillo por ladrillo. Sus palabras me dieron un propósito. Esa noche, en mi estudio, que ahora se sentía como un búnker, me sumergí en cajas de documentos. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en la esquina, pero ahora tenía una tarea. Mientras buscaba las escrituras de la casa, un recuerdo vago me asaltó. Una conversación con mi abuelo, poco antes de su muerte. La tierra es sagrada, mijo, me había dicho. Es el sudor de tus antepasados. Protégela siempre. Impulsado por ese recuerdo, busqué más a fondo. En una vieja caja fuerte que contenía los papeles de mi abuelo, encontré un sobre amarillento. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, un documento con sellos notariales. Convenio de separación de bienes. Lo habíamos firmado una semana antes de la boda. Lo recordé entonces, fue una sugerencia del notario de mi abuelo para proteger el terreno familiar. Sofía se había reído, llamándolo una formalidad para honrar al viejo. Lo firmó sin siquiera leerlo. El documento estipulaba claramente que cualquier bien heredado, y todo lo que se construyera sobre él, permanecería como propiedad individual. La casa. Mi casa. No era un bien conyugal. El alivio fue tan intenso que casi me dobló en dos. Pero la punzada de la traición fue igual de fuerte. ¿Realmente lo había olvidado, o esperaba que yo lo hiciera? La respuesta llegó 2 días después, en forma de un correo electrónico del abogado de Sofía. Era una lista de demandas tan descarada que me dejó sin aliento. Exigía el 50% de mi estudio de arquitectura, una pensión exorbitante y, por supuesto, la propiedad total de la casa, describiéndola como el hogar conyugal y alegando que ella había sacrificado su carrera por mí. ¿Qué carrera? Nunca había trabajado un día desde que nos casamos. Era la voz de Elena y la codicia de Ricardo, su hermano, escritas en papel legal. Fue entonces cuando decidí pasar a la ofensiva. Siempre había sospechado de las finanzas de Ricardo, el emprendedor consentido de la familia, a quien yo había rescatado en múltiples ocasiones. Decidí tenderle una trampa. Lo llamé, forzando un tono conciliador. Oye, cuñado, sé que las cosas están tensas, pero no quiero que tu negocio sufra por esto. Eres familia. Te he aumentado el límite de la tarjeta de empresa que te di, por si tienes que cubrir gastos urgentes. La arrogancia en su voz fue palpable. Gracias, Javier. Sabía que al final harías lo correcto. Lo que no sabía era que yo había activado las notificaciones en tiempo real de la aplicación del banco.
Durante los días siguientes, mi teléfono vibró con sus gastos urgentes, una cena de más de $500 en un restaurante de Polanco, una compra en una joyería de lujo, una estancia de fin de semana en un hotel boutique en Valle de Bravo. Estaba documentando su fraude, movimiento por movimiento. Esa semana me reuní con Marco, mi mejor amigo, en una cantina del centro. Le conté todo. Él no dijo te lo dije, pero su mirada lo expresaba. Siempre supe que esa familia olía a buitres, hermano, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Pero ahora tienes que ser más listo que ellos. Le mostré los cargos de la tarjeta. Marco, que es un genio de las redes sociales, sacó su teléfono. En menos de 10 minutos, encontró el perfil público de la supuesta novia de Ricardo. Y allí estaba todo. Fotos de ella luciendo un collar idéntico al comprado en la joyería, posando en el balcón del hotel de Valle de Bravo, brindando en el restaurante caro. Teníamos los recibos y las pruebas visuales. La soga se estaba apretando. Justo cuando empezaba a sentir que tenía el control, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Bueno? Una voz de mujer, nerviosa y apresurada, susurró al otro lado. Javier, soy Carmen, la tía de Sofía. No debería estar llamándote, pero lo que mi hermana Elena y Ricardo le están haciendo a Sofía, y a ti, no tiene nombre. Le han llenado la cabeza de veneno. Ten mucho cuidado. Y colgó. La llamada fue un relámpago en la oscuridad. Me dejó con más preguntas que respuestas, pero con una nueva y peligrosa certeza, no estaba loco. Y no todos en esa familia eran mis enemigos. La invitación llegó como una bomba de tiempo envuelta en papel elegante, la fiesta de cumpleaños de un viejo amigo de la familia de Sofía. Era una trampa, una emboscada social diseñada para humillarme. Mi primer impulso fue ignorarla. Pero David me dio otro consejo. Ve, dijo por teléfono, con una calma glacial. Ve, mantén la cabeza alta y no muestres ninguna emoción. Una pared de granito. Ellos quieren una reacción, no se la des. Y si te atacan, no te defiendas. Contraataca. Pero con precisión de cirujano. Así que fui. El ambiente en el salón de fiestas era festivo, pero sentí las miradas sobre mí en cuanto entré. Localicé a mi suegra, Elena, en el centro de un círculo de sus amigas, sosteniendo una copa de vino como si fuera un cetro. En el momento en que me vio, alzó la voz, con esa falsa preocupación que había llegado a despreciar. «Ay, amigas», dijo, lo suficientemente alto para que varios la oyeran. «Miren quién está aquí. El pobre Javier. Debe ser tan duro para él, con todo lo que está pasando. Sofía está tan delicada, y él, bueno, con sus problemas». La insinuación flotaba en el aire, venenosa y deliberada. Esperaba que yo me alterara, que negara algo, que hiciera una escena. En lugar de eso, me acerqué al grupo con una sonrisa tranquila. «Buenas noches a todas», dije, mi voz serena y amable. «Elena, aprecio tu preocupación. Tienes razón, son tiempos difíciles. Pero creo que los asuntos de un divorcio, especialmente los detalles financieros complicados», hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, como, por ejemplo, las deudas de juego de Ricardo que he tenido que cubrir durante años, es mejor discutirlos en privado, ¿no crees? El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Las sonrisas de sus amigas se congelaron. El rostro de Elena pasó del rosa al blanco en segundos. Había tocado el nervio exacto, el secreto vergonzoso que tanto se esforzaban por ocultar. No había gritado, no había acusado. Simplemente había desviado su ataque con un bisturí. Asentí cortésmente y me alejé para buscar una bebida, dejando que ella se ahogara en el veneno que había intentado servirme. Fue una pequeña victoria, pero me sentí como un gigante. Sin embargo, la guerra de guerrillas continuó. Unos días después, recibí una llamada de mi madre, llorando. «Javier, ¿es verdad?». Sollozó. «Elena nos llamó. Dijo que tienes problemas con la bebida, que por eso Sofía te dejó». Ese fue mi punto más bajo.
La idea de que involucraran a mis padres, que mancharan mi nombre con mentiras tan viles, me rompió por dentro. Por primera vez desde que empezó todo, me sentí verdaderamente solo, acorralado por una bestia de 1000 cabezas. Me encerré en mi estudio, la rabia y el dolor luchando por el control. Sentí que estaba a punto de rendirme. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era tía Carmen. Esta vez, su voz no era vacilante, sino firme y llena de una ira tranquila. Javier, ya no puedo más, dijo, sin preámbulos. Fui una cobarde. Tengo que contarte la verdad. Se reunieron en mi casa hace 3 meses. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi marido. Sofía estaba triste, decía que se sentía estancada. Entonces Ricardo sacó una libreta y empezó a hacer números, como si estuviera planeando un negocio. Era un plan, Javier. Un plan para que Sofía te pidiera el divorcio. Mi respiración se detuvo. Ricardo le dijo que tú nunca le darías el estilo de vida que se merecía, pero que si conseguía la casa en el divorcio, podrían venderla. Con ese dinero, él impulsaría su negocio y la haría su socia. Elena la apoyó. Le dijo que te habías vuelto aburrido, tacaño, que la tenías como un adorno en una jaula de oro. Le lavaron el cerebro, Javier. La convencieron de que traicionarte era un acto de liberación. Lo planearon todo, hasta el último detalle. Y yo me quedé callada. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. No era solo un divorcio. Era una conspiración. Una estafa premeditada. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín de la casa para recoger unas cosas personales, con una orden de mi abogado, el señor Manuel, el jardinero, se me acercó. Era un hombre mayor, leal y de pocas palabras, que había cuidado ese jardín desde que era solo tierra y malas hierbas. Patrón, dijo en voz baja, no sé si esto sirva, pero el otro día, el joven Ricardo y sus amigos estaban aquí, bebiendo y haciendo mucho ruido. Yo estaba grabando un video de las nuevas rosas para mi hija. Y ellos, bueno, mejor escuche usted. Sacó su viejo teléfono. Presionó play. La calidad del audio era regular, pero la voz de Ricardo era inconfundible, fuerte y arrastrando las palabras por el alcohol. Y ese idiota de Javier ni se lo imagina. Se reía a carcajadas. En cuanto Sofía consiga la casa, la vendemos. Por fin me libraré de mis deudas. Mi mamá es una genio, le llenó la cabeza a mi hermana. Vamos a desplumarlo hasta el último centavo. El video no era solo una grabación. Era la corroboración física y visceral de todo lo que tía Carmen me había contado. La trampa estaba cerrada. Ahora solo tenía que esperar el momento de hacerla saltar. La sala de mediación era fría, estéril e impersonal. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En un lado de la larga mesa de madera pulida, estábamos David y yo. En el otro, Sofía, su madre Elena, su hermano Ricardo y su abogado, un hombre con una sonrisa engreída que parecía permanentemente pegada a su rostro. Sofía evitaba mi mirada, concentrándose en un punto invisible en la pared. Elena y Ricardo, sin embargo, me miraban con un desprecio triunfante. Parecían un pelotón de fusilamiento esperando la orden de disparar. El abogado de Sofía comenzó. Su discurso fue una obra de teatro, lleno de pausas dramáticas y gestos grandilocuentes. Pintó a Sofía como una santa sacrificada, una mujer que había renunciado a sus sueños para apoyar a un marido ingrato que la había abandonado emocional y financieramente. Exigió la casa, la pensión, la mitad de mi vida. Cuando terminó, se recostó en su silla, visiblemente satisfecho consigo mismo. David dejó que el silencio se asentara por un momento antes de tomar la palabra. No levantó la voz. No había ira en su tono. Solo una calma de acero. Gracias, colega, dijo, con una ligera inclinación de cabeza. La historia que ha contado es una obra de ficción conmovedora. Permítanme ahora contarles la verdad. Con pruebas. Comenzó el contraataque. Metódicamente, como un cirujano diseccionando un cuerpo, David presentó la evidencia.
Primero, las escrituras originales del terreno a nombre de mi abuelo y el documento de herencia a mi nombre. Luego, los estados de cuenta bancarios que demostraban que cada peso usado en la construcción había salido de mis cuentas personales. Segundo, y aquí vino el primer golpe, deslizó una copia del convenio de separación de bienes sobre la mesa. Este documento, firmado por ambas partes ante notario, establece claramente que la propiedad y todo lo construido sobre ella son bienes privativos del señor Ramírez. El abogado de Sofía lo arrebató y sus ojos se abrieron como platos. Su sonrisa engreída se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad. Sofía lo miró, pálida. Elena susurró con furia, ¿qué es eso? Tercer golpe. David sacó una carpeta con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Ricardo, junto a las fotos impresas a color del perfil de Instagram de su amante. Nos preguntamos si estos cargos en hoteles de lujo y joyerías, que suman más de $20,000, pueden considerarse gastos legítimos de un negocio al borde de la quiebra. O si el término legal más apropiado sería fraude. Ricardo se hundió en su silla, su rostro de un color ceniciento. Finalmente, David se preparó para el golpe de gracia. Y para entender la motivación detrás de este lamentable intento de extorsión, dijo, narrando con detalle la reunión secreta que había tenido lugar en casa de tía Carmen. Describiendo el plan de Ricardo y la manipulación de Elena. El abogado contrario saltó. La objeción. Eso es un chisme sin fundamento. Un rumor. David sonrió. Una sonrisa sin alegría, afilada como un cuchillo. Entiendo su escepticismo. Por eso tenemos la grabación del señor Ricardo, confirmando este plan con sus propias palabras. Colocó el pequeño altavoz sobre la mesa. La voz borracha y arrogante de Ricardo llenó el silencio de la sala. La cara de Sofía se transformó de la negación al horror y finalmente a una humillación absoluta. Miró a su madre y a su hermano como si fueran monstruos. Pero David no había terminado. Mientras la grabación llegaba a su fin, dio el jaque mate. Y si esta grabación no fuera suficiente, dijo, su voz bajando a un susurro mortal, tenemos un testigo presencial de esa reunión. La tía Carmen está esperando en el pasillo, lista para dar una declaración jurada. ¿Desean que la haga pasar? Se hizo el silencio. Un silencio total, absoluto. La amenaza de que un miembro de su propia familia testificara contra ellos, de exponer su conspiración no solo ante la ley, sino ante todo su círculo social, fue la aniquilación total. Su abogado, tartamudeando, pidió un receso. 5 minutos después, la guerra había terminado. Se rindieron incondicionalmente. Unas semanas después, me encontré con Sofía por última vez para firmar los papeles finales. Fue en un café neutral, sin abogados. Se veía más pequeña, frágil. Le entregué un cheque personal, una suma considerable. Esto no es por obligación, le dije en voz baja. Es para que puedas empezar de cero. Lejos de ellos. Espero que un día te encuentres a ti misma. La mujer de la que me enamoré sigue ahí dentro, pero está enterrada bajo su veneno. Ella tomó el cheque, sus manos temblando. Por primera vez, vi lágrimas genuinas en sus ojos. Lo siento, Javier, susurró. Lo siento tanto. Meses después, el sol de la tarde bañaba mi jardín con una luz dorada. El divorcio era final. La casa, que por un tiempo se sintió como un campo de batalla, ahora era un remanso de paz. Mi paz. La traición había dejado una cicatriz, pero la herida ya no dolía. Estaba sentado en la terraza, compartiendo una cerveza fría con Marco y con el señor Manuel, a quien le había dado un bono tan generoso que casi se negó a aceptarlo. No tenía a la familia que había soñado, pero estaba rodeado de algo mucho más valioso, la lealtad. Miré el horizonte, el cielo teñido de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, no vi un final. Vi un comienzo.